Entonces la presidenta parece que vive una realidad paralela, ¿no? Me da la impresión como nuestro entrenador del equipo de fútbol en Perú, ¿no? Veníamos perdiendo por goleada, pero él siempre seguía dando una expectativa y una señal que íbamos a salir adelante, ¿no? Señor Necochea, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación, exitoso. Un gusto estar con Y ustedes. aprovechar el enlace con usted para preguntarle cómo afecta la crisis de la inseguridad que se registra no solamente en el país, sino en la región latinoamericana, la economía. Mire, directamente, o sea, esto nos está afectando a toda América Latina. Y en el caso concreto del país, estamos a la espera que el gobierno aclare el aprovisionamiento de armas que se está dando a la delincuencia y al terrorismo en Ecuador. ¿Por qué? Porque esto ya viene de denuncias de tiempo atrás. Las armas son proveídas por el Perú. Entonces acá tiene que haber no una auditoría, como ha señalado el ministro de Defensa, una investigación que demora tiempo y termina en nada. Tiene que haber de inmediato, porque estamos afectando la seguridad de un país vecino, ¿no? ¿Cómo están saliendo las armas del Perú para la delincuencia y para el narcotráfico? Así es, y hemos comprendido que lo que pasa en Ecuador no es solo un problema de ese país, es un problema regional, porque, por ejemplo, si abordamos el tema del turismo, países van a prohibir no vayan a América Latina porque es peligroso y va a haber una gran pérdida económica por ese lado, y si juntamos también lo que se nos viene con el fenómeno del Niño, adquiriremos menos divisas. Evidentemente nos afecta. Ahora, sí hay dos mensajes claros, ¿no? El presidente ecuatoriano sumamente joven, Noboa, ha dado un mensaje que hay un estado de guerra interna y evidentemente va con todo, ¿no? No veo las ONGs, no veo los reclamos extremos, porque usualmente a veces los derechos humanos están en una sola dirección, ¿no? No están en ambas, ¿no? Con los policías asesinados, ¿no? Bueno, y sobre eso, por ejemplo, he leído una información o el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos siendo un poco cauto, incluso en esa posición frente a lo que está pasando en estos momentos en Ecuador. No se fue de golpe contra el gobierno, pero sí pidió un tema de control y aplicación correcta del uso de la fuerza. Sin embargo, regresando al terreno nacional, la presidenta misma reconoció de que se tiene que dar tranquilidad, generar confianza para reactivar la economía en este país, pero fácil es hablar. Del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Qué tendría que hacer el gobierno para que esa confianza se pueda recuperar aún sobre el clima de inseguridad que se registra en el Perú? Mire, claramente lo, en Perú, para poder entrar a una tasa de crecimiento aceptable, estamos hablando de un 4 o 5%, necesitamos recuperar inversión. Pero para que venga esa inversión, necesitamos superar el tema de la inseguridad ciudadana, que es un tema latente, evidentemente, día a día, y el tema de la inestabilidad política. Entonces, la presidenta parece que vive una realidad paralela, ¿no? Me da la impresión como nuestro entrenador del equipo de fútbol en Perú, ¿no? Veníamos perdiendo por goleada, pero él siempre seguía dando una expectativa y una señal que íbamos a salir adelante, ¿no? Entonces la presidenta señala que es un país estable, que todo está definido, están definidas las reglas de juego y no tenemos nueva inversión para los próximos años. No hay una sola inversión nueva señalada, pongamos, en minería. Y según lo que dicen los emprendedores, no hay una política pública de incentivo o reactivación al empresario, sea chiquito, grande, mediano. Lo conversábamos ayer con el presidente de Perú Cámaras, lo conversábamos también con otros actores importantes, y es que las pymes, las MIPES se están viendo afectadas, incluso están pidiendo al Congreso de la República, por favor, agilizar una moción de interpelación o censura contra el ministro de Economía, Alex Contreras. Pero vale la pena comentar lo siguiente, las que más están sintiendo la inseguridad ciudadana son las pequeñas y medianas empresas. Es el taller de carga de baterías, el restaurante que vive menú, es el que está sujeto a la extorsión. Ellos son los que más están sintiendo. Si bien la gran inversión, simple y llanamente con un hecho como lo que sucedió en la mina La Poderosa en el norte, donde se captura una mina y hay muertos de por medio, anda con cautela y decide no venir a invertir a un país donde los hechos concretos demuestran que no hay seguridad. Pero hoy día, a quien más está afectando es al pequeño empresario, al pequeño emprendedor de la calle. Pero ¿qué otro tipo de actividades económicas se estarían ahuyentando
o pensando si es prudente o no invertir en el país? No, es que mire, concretamente, el primer tema es el tema de la estabilidad política. No tenemos una estabilidad política, hay indefiniciones en el camino permanentemente y esto afecta, digamos, no es una buena señal para los negocios. El segundo tema es el tema de la inseguridad ciudadana, que lo estamos comentando. Y el tercer tema, el tercer eslabón, es el tema de la corrupción. Entonces, ¿qué cosa es lo que vemos? Concretamente, hoy día el gobierno está apostando a una reactivación más que todo como un juego estadístico. Si yo bajo 30 metros bajo tierra y subo 20, no es que haya crecido 20, sigo 10 bajo tierra. Entonces, después de una caída como la de este año con 0.5%, va a haber una reactivación, digamos, en números, en cifras, pero no representativa para el país, ¿no? Y con un fenómeno del Niño que todavía no está claro el panorama, ¿no? Si bien va moderado, pero estamos viendo que no hemos estado preparados, no hemos estado tomando las precauciones del caso. El gobierno solo anuncia que tiene dinero, da dinero, pero no hay ejecución. Y lo vemos a nivel de los gobiernos locales y regionales, ¿no? Así es. Y por ejemplo, hemos hablado con los productores agrarios de papa de Junín, que ellos no se esperaban una granizada y eso ha afectado a 80 agricultores, por ejemplo, y que este seguro agrario catastrófico solo le cubre un pequeño porcentaje. Entonces ahí ya vemos afectada a una gran población por el cambio climático. La pregunta es, ¿este plan que ha presentado el ministro, el Plan Unidos en diciembre, realmente funcionará? ¿Realmente tenía previsto lo que pasaría con el cambio climático y el fenómeno del Niño? No lo veo. Más aún es un gobierno netamente reactivo a lo que viene sucediendo y su respuesta es que hay dinero. Pero si nosotros observamos el fenómeno del Niño, como se viene presentando, tiene un efecto en todo el país. Hay sequías en el norte, principalmente Puno, la zona de la Sierra de Arequipa y Cusco. Por otro lado, en lo que se refiere a los reservorios, hay una baja de nivel en la captación de agua en el sur y exceso en el norte, con lo cual va a haber un aumento del precio de la energía eléctrica. En la pesca estamos viendo algo similar. La captura de anchoveta está muy lejos, es el sector que más ha caído 17%. Y no hay esa captura como ha sido, digamos, en periodos anteriores. A esto hablamos los pequeños agricultores, la agroindustria afectada, ni qué hacer hablar en lo que se refiere a infraestructura y lo que significa, digamos, la atención sanitaria también, porque esto puede venir con pandemias, con epidemias, ¿no? Entonces el gobierno no tiene una estrategia, menos los gobiernos locales y regionales. Entonces acá deberíamos, digamos, actuar de inmediato, porque la población necesita esa atención. Pero esta actuación inmediata... Pero la presidenta pues vive una realidad paralela, ¿no? La presidenta vive una realidad que todo está muy bien, vamos a jugar a la reactivación, anuncian un plan Boluarte que no existe, y evidentemente un ministro de Economía que ya está totalmente desgastado, ¿no? Que debió salir por ascendencia personal, por imagen propia, debió retirarse, ¿no? Claro, pero señor Necochea, esa reacción inmediata, oportuna que debería tener el gobierno para que realmente exista una reactivación económica, ¿hacia dónde tendría que dirigirse? ¿Qué tipo de acciones deberían poner en marcha ahora mismo? No, ahora mismo es relativamente tarde, pero tiene que hacerlo. No hay un organismo central, pongamos, responsable de lo que es la atención al fenómeno del Niño. Se superponen Ministerio de Agricultura, el Organismo de Reconstrucción para Cambios, el Ministerio para la Infraestructura, el Ministerio de Defensa. Los gobiernos locales y regionales no ejecutan el gasto, entonces hay que tomar decisiones y actuar sobre ellos. Pero eso requiere decisión política. Y de por medio estamos hablando de un Congreso pues totalmente indiferente, que ya está, que lo mejor que ha sucedido es que se vayan de vacaciones, ¿no? Que no hagan nada, ¿no? Cobró sus 43.000 soles, cobraron su canasta de 2.500 y felizmente los tenemos aparte del escenario local, ¿no? Porque cada día agrega este Congreso de la vergüenza una inestabilidad más al país, ¿no? Estamos hablando de los robasueldos, estamos hablando de violadores, encubridores de por medio, evidentemente. Es un Congreso, digamos, que no ayuda al país, ¿no? Nunca hemos tenido una situación similar. Bien, señor Alejandro Indacochea, muchas gracias. Finalmente, ¿cuál sería su mensaje para el ciudadano de a pie que de repente está bastante preocupado por la inflación? Porque cuando va al mercado, cuando le toca echarle gasolina al carro, ve realmente la variación de los precios. Prudencia y cautela en los gastos. No sabemos cuál va a ser la magnitud de ello,
Evidentemente hay incertidumbre para este año. No está claro, por más que el primer ministro declare que va a haber una reactivación asombrosa. Ojalá se dé y nos equivoquemos, pero la realidad demuestra hechos diferentes, ¿no? Ahora, estoy seguro que vamos a salir adelante. El Perú ha salido de etapas mucho más difíciles, ¿no? Estamos viviendo tal vez las horas más oscuras, digamos, como decía Churchill en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Acá en el país. Pero esto nos va a permitir, digamos, superarnos y mirar un Perú diferente en los próximos tiempos. Se tiene que hacer una reforma política, el gobierno tiene que tomar decisiones porque a este paso, hasta el 2026, el agotamiento va a ser muy fuerte. Lo va a pagar el ciudadano de la calle, ¿no? Bien, muchísimas gracias por la comunicación alcanzada. Buenas noches. Gracias a ustedes por la entrevista. Muchas gracias. Fue el economista Alejandro Indacochea aquí en Exitosa.